me gustaría que nos centremos hoy en la Navidad, que es luz. ¿Vale? En un sentido, la Navidad es vida, la Navidad nos trae el regalo del amor de Dios encarnado en Jesucristo. La Navidad son muchas cosas muy importantes, muy profundas, pero me gustaría hoy centrarme en esta, que es que la Navidad, y este sería el título del mensaje, la Navidad es luz. Como hemos visto, conviven simultáneamente. Nosotros vivimos la Navidad con profundidad, con intensidad, en medio de un mundo en el que han llegado a decir, ¿no?, que la Navidad es la fiesta secular más bonita. Es decir, que ya la Navidad ya no ha perdido sus orígenes para algunas personas que, o una de dos, o los desconocen o los quieren ignorar, ¿no? Y ya la Navidad se ha convertido, y es verdad, la Navidad, o sea, independientemente ahora, aparte del aspecto puramente mercantilista, comercial, la Navidad es un momento especial, es un momento muy bonito en el que se celebra el valor de la familia, de la familia unida, de la familia que se reúne, ¿no?, para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero a veces eso se ha perdido, pero se conserva algo que en sí es valioso, importante, que es la familia, ¿no? La Navidad también es la solidaridad. Es la época de saber que aquellos que estamos rodeados de familia para celebrar esta época podemos incluir en ese concepto de familia extendida, de corazón grande que acoge a otros, podemos recibir a personas solas, que para ellas la Navidad es un tiempo muy difícil del año, porque cuando llega esta época se dan más cuenta que nunca que están solas. Y la Navidad también es, pues, el momento de demostrar amor, ¿verdad? Porque una cosa es lo comercial, el consumismo, pero la otra es que en este momento del año hagas un esfuerzo para dar un regalo, un detalle a las personas que amas, ¿no? Y esto nos habla también de que Dios es un Dios de gracia, de generosidad, de amor, que nos ha dado el don más grande que las palabras humanas no pueden expresar de ninguna manera. Es Jesús, el don inefable de Dios, ¿verdad? No hay palabras. Dios nos ha dado lo más precioso, su propio Hijo, para que por medio de Él tengamos la luz de la Navidad y la revelación que nos da esta luz de la Navidad para entender que Dios es un Dios de amor que nos quiere dar la vida. Así que el Señor nos ayude, porque en medio de toda esta celebración comercial, ¿no?, toda esta campaña tremenda que es la Navidad, podamos vivirla y transmitirla desde la profundidad de la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón, compartiendo su amor, compartiendo su verdad que ilumina. La Navidad es luz, y la luz, estamos no solo pensando en las típicas luces navideñas, sino que la luz no estamos pensando en este aspecto decorativo en el que el mundo abunda, ¿no? Nuestras sociedades ricas occidentales proliferan, ¿verdad? En Rubí han hecho el túnel de luz. Si queréis podéis visitarnos, es una experiencia casi sideral, porque han hecho toda la calle principal. No es solo una avenida iluminada, es un túnel de luz. O sea, te da la impresión que estás paseando en las estrellas, ¿sabes? Los niños están todo el día allí, toda la noche, mejor dicho, dando carreras para arriba y para abajo en medio de ese túnel de luz. Realmente hay un mensaje simbólico. Dios es luz. Jesucristo vino a traer la luz de la vida. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero lo terrible es que a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Él, que venía como portador de este mensaje de luz y de vida de parte de Dios, él que venía a hacer lo que ningún hombre había podido hacer jamás, que era dar a conocer a Dios de una forma perfecta.
en sus palabras, en su vida, en sus sentimientos, en sus obras. Jesús constantemente daba a conocer a Dios. Cuando veías a Jesús podías ver a Dios, al Dios infinito, eterno, al Dios que es un espíritu puro, al Dios justo y verdadero, al Dios santo, al cual el ser humano no puede ver y seguir viviendo porque es tan diferente, tan por encima de nosotros, tan grande, tan santo, tan puro, que el ser humano no le puede ver. No podemos estar en la misma dimensión que Dios, pero Dios, que lo sabe, nos ha enviado a su Hijo para que Él nos traiga la luz de la vida, para que en Él podamos conocer a Dios y podamos relacionarnos con Dios. No predicamos una religión, ¿verdad? Me lo recordaba el otro día un joven de Rubí. No predicamos una religión, estamos hablando de Dios, de un Dios de amor con el que te puedes relacionar. No predicamos una religión, sino una relación. Dios te ama, Dios quiere que te reconcilies con Él, que te relaciones con Él, que te comuniques con Él, porque Él se ha comunicado contigo a través de Jesucristo. Así que en este momento más oscuro, cuando el sol sale tarde y se esconde rápido, las luces iluminadas de la Navidad nos deberían recordar, por favor, vamos a intentar recordar que Dios es luz, que Jesús es la luz verdadera, que ha venido a este mundo para traernos la luz de la vida de parte de Dios. Y para que podamos no solo conocerlo, reconocerlo, sino también compartirlo con otros, para que podamos compartir el verdadero significado de la Navidad con personas que están aquí y no saben demasiado bien dónde están, porque este mundo en el que vivimos está lleno de tinieblas. Y cuando estás en la oscuridad, cuando estás andando en medio de las tinieblas, es muy fácil perderse, es muy fácil confundirse, pensar que vas por buen camino y equivocarte y caerte en un precipicio. Hay muchos accidentes de este tipo, ¿no? De personas que cuando se va la luz, si siguen andando, se arriesgan a tener una fatal caída, porque ya no ves por dónde vas. Andad mientras sea de día, decía Jesús, yo soy la luz del mundo, andad conmigo para que no andéis en tinieblas. En primer lugar, me gustaría que veamos en el texto de Isaías la necesidad de la luz. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Necesita el mundo en el que vivimos? A ver, Isaías, 600 años antes de Cristo, ¿vale? El texto deja muy claro que estaban en una situación realmente peligrosa, una situación angustiante, porque vivían en la oscuridad y las tinieblas. Pero el hombre moderno, nuestros compañeros contemporáneos, ¿tienen esta misma visión? ¿O están confiando en que realmente el hombre, con sus aptitudes, sus capacidades, sus innovaciones, su tecnología, la mercadotecnia, el estado del bienestar, que realmente nosotros, sí, por fin, nuestra generación, podrá disipar por sí sola las tinieblas de este mundo? ¿Podrá por sí sola erradicar la pobreza, la ignorancia, la injusticia, la violencia, la maldad y la mentira? Hermanos, no nos engañemos. El hombre nunca ha podido hacer esto y nunca podrá. Las tinieblas del mundo en las que vivimos son quizá todavía más espesas que de las que nos habla Isaías. Vamos a leer, vamos a releer, después de haber escuchado con todo el resfriado que llevaba, ¿verdad? Hoy teníamos una voz ahí potente, grave, que nos ha hecho una muy buena lectura en catalán. Vamos a recordar en el capítulo 8, ya en el versículo 13, nos recuerda que Dios espera de nosotros que tengamos, sobre todo, temor de Dios. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y entonces, si tienes temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, versículo 14, entonces Él será por santuario a la casa de Israel. Entonces el versículo 17 dice, esperaré pues al Señor, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob
y en Él confiaré. Esperar en Dios y confiar en Él. ¿Verdad? Esta es la actitud del profeta Isaías, de un hombre de Dios, de un hombre que sí, que aunque vive en una generación llena de tinieblas, él sabe lo que es estar en comunión con Dios, conoce al Dios verdadero y le sigue y le sirve. Por eso nos recuerda santificadle, tened temor de Dios, confiad en Él y que Él sea vuestra esperanza. Y entonces dice algo muy curioso, versículo 18, dice: he aquí, yo y los hijos que me dio el Señor. Yo y mis hijos somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en Sión. Él encarna lo que después Jesucristo lleva a su máxima expresión. Isaías es para su generación la luz de parte de Dios. Él es el profeta de Dios. Él habla en nombre de Dios. Él explica la verdad de Dios. Y sus hijos llevan los nombres que proféticamente Dios le ha dicho que ponga, para que así sean una señal para su pueblo. Viven un tiempo realmente complicado, con una amenaza de un gran imperio vecino, que es el imperio de Asiria, que está empezando a devorar todos los otros reinos y tierras, que viene desde el norte. ¿Y sabéis quién se encuentra al norte? Pues se encuentra estas dos tribus de las que nos habla aquí, la tribu de Zabulón y la de Neftalí, ¿no? Son las tribus que los asirios conquistaron en primer lugar y hicieron prisioneros, los deportaron, trajeron otras gentes y llevaron otras religiones a aquel lugar y lo llenaron todavía más de idolatría, de superstición y de tinieblas. Debemos preguntarnos, en este tiempo complicado que también nosotros vivimos, ¿a quién vamos a escuchar? ¿En quién vamos a confiar? Y debemos hacerlo en el temor de Dios y en la confianza y esperanza en el Señor. Y entonces Isaías, que es muy consciente de lo que hay en su generación, les dice: ¿y si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, a los que susurran hablando? Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos en vez de consultar a los vivos? Es decir, al Dios vivo y verdadero. Isaías es para el pueblo de Dios al que deben consultar para que les dé palabra de Dios. Y se da cuenta que hay una tendencia en su generación a buscar otras respuestas en otros lugares, ¿no? A mirar en la tierra, a mirar aquí a ran de suelo, ¿no? ¿Qué me pueden decir los adivinos, los encantadores? ¿Qué me aporta la magia, el ocultismo, la brujería? ¿Qué me pueden decir aquellos que consultan los espíritus de los muertos? Hermanos, estamos hablando de cosas que lamentablemente eran actuales, eran contemporáneas de Isaías, pero que siguen siendo muy actuales hoy. Horóscopos, médiums, ¿verdad? Espiritismo, todo tipo de mancias, todo tipo de adivinación por todos los tipos de medios, y la gente lo compra, y la gente ponen en ello la poca confianza que les queda y pagan para que les digan el futuro, para que les envíen sanidad, para que les den el amor que necesitan. Seguimos en esas tinieblas y en esa oscuridad de la que ya nos habla Isaías. ¿Y cuál es el resultado de esto? Mirad, los versículos siguientes nos hablan del resultado, pero primero Isaías vuelve a llamar al pueblo: por favor, no os dejéis engañar a la ley y al testimonio. ¿Qué está diciéndoles? A la palabra de Dios, a la ley de Dios. Lo que tenían ellos como palabra de Dios en aquella época era la ley de Dios y el testimonio de Dios que tenían en las Escrituras. No os dejéis engañar, no os dejéis seducir, id a la palabra de Dios. Ella nos habla de verdad, del Dios verdadero, para que podamos conocerlo. A la ley y al testimonio. Y dice: y si no están de acuerdo, es que no les ha amanecido. ¿Verdad? Ya está hablando de la luz. ¿Qué nos trae el amanecer? La luz que disipa las tinieblas, como la gracia de Dios se ha manifestado, ¿verdad?,
llena de luz, trayendo salvación a todos los hombres que se arrepienten y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. A la ley y al testimonio. Y si no van a la ley y al testimonio, si no van al verdadero profeta de Dios, es que todavía no les ha amanecido. Aquellos que consultan a ras del suelo con otros poderes, con otras voces, ¿qué les sucede a estas personas? Versículo 21 y 22. Aquellos que van a encantadores y adivinos, aquellos que consultan a los muertos, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando provocadoramente el rostro hacia lo alto, ¿verdad? Hacia el cielo. Y entonces mirarán a la tierra, ¿verdad? Esta es una de las cosas en la que debemos detenernos un poco. Como creyente, también puedes caer en el error de decir, a ver, yo vivo con los pies en el suelo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho esto? Vivo con los pies en el suelo. Soy realista, ¿verdad? Sí, pero debemos andar por fe. Y nuestra mirada no puede estar puesta solo en las cosas a ras del suelo, solo en las cosas de la tierra. Nuestros ojos tienen que estar puestos en aquel que es el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él es quien nos trae la luz de Dios, la luz de la que nos habla la Navidad. Aquellos que miran a la tierra, buscando la salvación aquí abajo, buscando la verdad y la luz, esta luz terrenal contaminada, que lo que hace es confundirles todavía más, desviarles por completo del recto camino de Dios y de la salvación. Mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos todavía más en las tinieblas. Hermanos, para ver la luz que nos da verdad y dirección a nuestra vida, no podemos bajar la mirada a las cosas de este mundo y de esta tierra. Debemos levantarla al Señor, porque Él sí que nos da la visión de Dios, lo que somos, lo que Dios nos da, lo que Dios quiere y espera de nosotros, ¿verdad? Y este es el mensaje de la Navidad. Hemos visto que realmente, me gustaría leeros, hay unas palabras realmente sobrecogedoras de Bertrand Russell que nos habla de cuál es la esperanza que puede tener la persona que solo mira a ras del suelo, la persona que está en este mundo y piensa que realmente este mundo, pues bueno, es fruto de la casualidad, de la evolución, de las energías, de la química, de la biología, y que aquí estamos, ¿no? En un planeta que casi ya hemos destruido, ¿verdad? Esta semana hemos estado toda la semana recibiendo el mensaje de cómo está la situación de nuestra Tierra, de cómo está la situación de la crisis climática, de la contaminación, de cómo estamos agotando los recursos, de cómo esto, si no enmendamos, nos lo vamos a acabar de cargar. Y nosotros quizá no lo veamos porque ya tenemos una cierta edad, pero seguro que nuestros hijos, seguro que nuestros nietos van a sufrir terribles consecuencias si no somos capaces de tomar medidas drásticas aquí y ahora. Y entonces Bertrand Russell, hijo de su tiempo y de esta filosofía en la que cree que el ser humano es fruto de la evolución, dice que somos el resultado de situaciones accidentales de los átomos. Ninguna pasión, heroísmo, pensamiento o sentimiento pueden preservar la vida individual más allá de la tumba. Que todo el trabajo de los siglos, toda la adoración, toda la inspiración, toda la espléndida luminosidad del genio humano están destinados a extinguirse con la abrumadora muerte del sistema solar. Que todo el templo de las realizaciones del hombre quedará inevitablemente enterrado bajo los restos de un universo en ruinas, y que solo los firmes cimientos de una completa desesperación. O sea, él dice, por favor, sé realista,
lo único que puede ser es una persona totalmente desesperada, porque esto es lo que hay. Átomos, casualidad, una estrella de la que dependemos para la luz, el calor y la energía que se está apagando y que el día que se apague se acabó todo, ¿verdad? Nosotros creemos en el Dios que puso el sol y la luna en el firmamento en el que vivimos, en el universo en el que estamos, y que es Él la fuente de vida, no el sol, ¿verdad? Sabemos, ¿no?, que hay una mediación, que Él... Pero Dios está por encima de todo esto. Y nuestra esperanza no está puesta en el sol y en su energía, ni en las energías cósmicas, sino en el Señor que nos ha creado y nos ha salvado. Entonces, no sé si os acordaréis de Havel, de Václav Havel, de la República Checa, de cuando los países del este, cuando se derribó el telón de acero, fue el presidente de la República Checa, que era un hombre muy ilustrado, que tuvo una gran influencia, y él, de una forma mucho más ponderada y equilibrada que Bertrand Russell, decía: la ciencia no tenía muchas esperanzas ni en el régimen socialista comunista que acababa de caer, ni tenía tampoco muchas esperanzas en el sistema de mercado y capitalista en el que vivimos nosotros. La ciencia sin dirección, decía Havel, sin principios morales, nos ha traído el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Así que ni la tecnología, ni el estado del bienestar, ni el mercado y el capitalismo podrán salvarnos del conflicto nuclear, de la violencia étnica o del deterioro medioambiental. Esto lo decía hace más de 30 años, porque ya se veía venir realmente. La búsqueda de la buena vida no ayudará a la humanidad a salvarse, ni la democracia será suficiente. Lo que hace falta, decía Havel, lo que hace falta es volver y buscar a Dios. Qué sabiduría, ¿verdad? Lo que hace falta es que volvamos a nuestros orígenes y busquemos a Dios, y que lo busquemos en la luz de la Navidad que vamos a celebrar. Y esta luz es de la que nos hablan los primeros versículos del capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto, citado en Mateo, es la profecía del Evangelio de la Navidad. Jesucristo dice: fue a Galilea para que se cumplieran estas palabras. Zabulón y Neftalí, la Galilea alta y la Galilea baja. Jesús vivió y desarrolló su ministerio en aquel lugar alrededor del mar de Galilea, del camino del mar que unía las dos Galileas. Y Jesús nos trae este mensaje de luz y de esperanza. Es el mensaje del Evangelio. Vivimos en un mundo en el que quizá podremos encontrarnos a personas que piensen que el ser humano podrá salvarse a sí mismo y solucionar el problema de la pobreza, de la ignorancia, etcétera, etcétera, de la injusticia, de la maldad, de la mentira, pero no es así. Sabemos que no es así. Sabemos que la única manera en que Dios sabe y ha decidido salvarnos es a través de Jesucristo. Así que la Navidad es un mensaje muy poderoso y muy realista. La Navidad lo que nos dice es: para salvaros necesitáis que venga el Salvador del cielo. Necesitáis que baje el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitáis nacer de nuevo por el Espíritu de aquel que ha venido a traer la luz verdadera y la vida a los seres humanos. Este es el mensaje de esperanza que Jesucristo encarnó. Y es un mensaje lleno de vida y lleno de esperanza, que necesita muchísimo la generación en la que nosotros vivimos. Este mensaje es que hay un niño que nos es nacido, que es el Hijo que nos es dado, versículo 6, y Él llevará la autoridad, el principado, sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
El mensaje de la Navidad es maravilloso porque es que ese niño que nació de María, que ese Hijo de Dios prometido en las profecías antiguas de los profetas del Antiguo Testamento, se está realizando en la persona y en la obra de Jesucristo, que nacía en un establo en el pueblecito de Belén, que significa la ciudad del pan, la casa, Bet, la casa del pan. Él era el pan del cielo que venía a traer el verdadero alimento espiritual a los hombres. Y entonces este mensaje nos dice: el ser humano está tan perdido, es tan incapaz de salvarse a sí mismo y de arreglar el mundo en el que vive, que Dios, lleno de amor y de compasión, nos ha dado la única manera en la que puede salvarnos a nosotros y poner paz en medio de la confusión y las tinieblas de este mundo, y es dándonos a su Hijo. Por eso habla de un niño que nace, el niño nos es nacido, ese niño milagro, ese niño nacido de una forma sobrenatural, porque María era virgen y concebió por el Espíritu Santo, y era el Hijo de Dios, el Hijo que nos es dado. Es decir, Dios nos da lo que de ninguna otra manera podríamos nosotros conseguir, obtener o realizar. Dios nos lo tiene que dar, ¿verdad? Y este niño es Dios mismo. El texto, sin ninguna duda, es una de las declaraciones más sorprendentes de la Escritura, que nos dice que el niño de Belén, que el Hijo de María, que este Hijo prometido de Dios, que en aquel momento nacía de María, es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿no? Que nos habla del Padre que cuida con amor a sus hijos, pero también del Creador que ha creado todas las cosas en este universo. Así que este Hijo, el niño de Belén, es realmente Dios mismo hecho hombre, que se encarnó por amor a nosotros para salvarnos. Y que este mensaje de luz es un mensaje que se nutre en la gracia, proviene de la gracia de Dios y nos quiere llevar a una experiencia realmente maravillosa y plena de la gracia de Dios. Es decir, el ser humano no puede salvarse a sí mismo, por más que lo intente, por más que se esfuerce en agradar a Dios, por más que pruebe y se esfuerce y intente conseguir de alguna manera vivir como es debido, como Dios quiere, hacer el bien, vivir correctamente, rectamente. No podemos, hermanos. La salvación nunca ha sido por obras. No podemos presentar a Dios nuestra carta de credenciales y decirle: mira, me merezco la salvación porque todo esto es lo que he hecho. No, de ninguna manera. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es por pura gracia. Cuando leemos el prólogo del Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Jesús, lleno de luz, portador de la vida, que viene a los suyos, que los suyos le rechazan y que no le reciben, esa luz que las tinieblas no pueden apagar, sino que todo lo contrario, que las vence, que las ilumina, que las elimina. Jesús es la personificación de la gracia de Dios. Cuando Pablo dice: porque la gracia de Dios se nos ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, está pensando en Jesús. Está pensando en Jesús como el sol de justicia que en medio de la oscuridad se levanta de parte de Dios, representando a Dios, e ilumina a todos con la salvación. Y nos dice que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, lleno de gracia, que nos da gracia sobre gracia. Así que este mensaje de la Navidad, este mensaje que nos dice que la Navidad es luz, es un mensaje de gracia, porque es un mensaje que solo puede ser posible cuando entendemos lo que es la gracia de Dios. La salvación es un don, es un regalo, es algo de valor incalculable que Dios te ofrece y que te dice que lo puedes comprar sin dinero, sin tarjetas de crédito. No es el Amazon que te pide: por favor, pon tu número aquí de tarjeta y te lo enviamos. No, es la gracia de Dios. Venid, los hambrientos, los sedientos, venid a mí y comprad.
comprad lo que necesitáis, esta salvación purificada sin dinero. Este es el mensaje de la gracia de Dios de la Navidad, y quizá nos podemos plantear que es demasiado fácil, ¿verdad? Esto es demasiado fácil. O sea, el ser humano, a pesar de que Dios desde Génesis hasta Apocalipsis insiste en que no te puedes salvar a ti mismo, en que no puedes dar nada a cambio por tu salvación, que Dios te lo da todo y que Dios te lo pide todo, ¿verdad? Dios te lo pide todo. Entendamos bien que Dios, cuando te salva, quiere que seas para Él, que vivas para Él, que le sirvas, que le glorifiques, que le ames, que le obedezcas. Pero no te lo da, es decir, no hay un cambio comercial de cuando tú me pagues el precio yo te daré la salvación. Al contrario, Dios te da la salvación y como parte de esta salvación también te da el deseo y el poder de vivir para Dios. Y esto es a lo que nos llama el Señor. Vive para Dios, por gratitud, por amor, vive para el Señor. ¿Qué dirías hablando de que la salvación quizá es demasiado fácil y te puede costar pensar en que solamente consiste en recibir un regalo? ¿Qué dirías si alguien esta Navidad te regala un paquete muy bien envuelto, con un lacito precioso, y te lo da? Te lo da por amor, te lo da para tu bien. Y cuando tú lo abres, te encuentras en él algo de este tipo. A ver si lo encuentro. Te encuentras un libro que dice ¿Cómo superar el egoísmo? Los principios que debes saber para superar el egoísmo. O quizá puedes encontrar otro que diga ¿cómo puedes dejar de engañarte a ti mismo? ¿Cómo puedes dejar de ser un mentiroso? ¿Cómo amar a las personas con las que convives? Y cómo cuidar de la tierra en la que vives. ¿Cómo vencer la ira? Bueno, los títulos, ¿no? Nos inspiramos en el filón de la autoayuda y podríamos... La pregunta no es si el título es el más adecuado o no, quizás sí, pero la pregunta es, ¿te gustaría? ¿Te lo tomarías bien? Si un amigo, un ser querido, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, te dan un libro de este estilo. Bueno, este es el regalo de Dios. Dios nos ha dado un libro que contiene 66 libros y algunos de sus capítulos podrían estar encabezados con estos títulos que yo os he leído. Cómo dejar de ser mentiroso, cómo dejar de ser egoísta, cómo amar de verdad a los demás, cómo alabar a Dios de corazón y no de una forma hipócrita y fingida, y muchas más cosas. La Biblia nos da el regalo de la salvación, pero te pide que reconozcas que necesitas la salvación porque eres y somos así. Y esto no es fácil. Esto necesita todo el poder del Espíritu Santo de Dios, todo el poder de la luz de Dios en su palabra, que te permita ver quién eres en realidad, cómo eres en realidad, cómo es Dios puro y santo, justo, lleno de amor y de verdad, y cómo somos nosotros. Y que nos da la salvación, pero que esta salvación incluye transformarnos para que seamos como Él, para que seamos como este Jesús que nos ha traído la luz de la Navidad. Así que la Navidad es un mensaje de luz, portadora de vida, que nos ilumina, que ilumina esos rincones oscuros de nuestra vida que no queremos ver iluminados porque nos avergüenzan, que los ilumina para que sean transformados y cambiados por la gracia de Dios, esta gracia tan maravillosa que nos ha dado todo en Jesucristo. En Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En Él somos hijos amados del Dios que es puro y santo y que nos ama y que ha empezado en nosotros una buena obra y que la va a perfeccionar, la va a completar, te seguirá cambiando,
Navidad tras Navidad te recordará que debes cambiar todavía un poco más, o mucho más. Y te seguirá recordando en su palabra que todavía hay que podar algunas ramas de tu vida que afean tu testimonio. Y te dará no solo el deseo, sino también el poder del Espíritu para que esa obra maravillosa de hacernos mejores personas que nos parecemos más a Jesús se vaya haciendo una realidad en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir la Navidad en su profundo significado, en este que le da la palabra de Dios. La Navidad es luz, una luz que nos trae vida y santidad. Amén.